Bueno, pues esta tarde el amigo José Ramón, que ya conocéis porque por cierto, que yo también me siento, nos va a hablar de un tema muy importante: la deuda pública y la familia. Él hablará de per su, ¿cómo se dice en español? De per suo. Como él sabe, quiere decir, súper documentado, muy bien y tal. Yo me limito a hacer una introducción leyendo de dos documentos: la encíclica Centesimus Annus de San Juan Pablo II y luego otra encíclica de Su Santidad Benedicto XVI, Caritas in Veritate, porque son una introducción, y yo no sé exactamente cómo va a enfocar José Ramón este tema, que es, repito, muy importante, pero esto que os voy a leer es importantísimo. El Estado tiene además el derecho a intervenir cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras o obstáculo al desarrollo. Pero aparte de estas incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales. Tales intervenciones deben ser limitadas temporalmente para no privar establemente de sus competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas, y para no ampliar excesivamente el ámbito de intervención estatal de manera perjudicial para la libertad tanto económica como civil. ¿Queda claro? Luego el número es el 48 de la Centesimus Annus y el 78 de la Caritas in Veritate. En los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de este tipo de intervención. Y luego sigue un poquito, no han faltado excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado dura crítica a este estado del bienestar, calificado como estado asistencial. Deficiencia y abuso del mismo derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado. En este ámbito también debe ser respetado el principio de subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con mira al bien común. Y ahora viene una pieza fantástica. Dice: al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos dominados por lógicas burocráticas, más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Yo creo que más claro imposible. Y Su Santidad Benedicto XVI dice: para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global. Sin embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad
como para resultar concretamente eficaz. A vos. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Lo que quieras. No, esta gente quiere cenar en casa. Que querrán cenar en casa. Querrán cenar en su casa. Ah, bueno, pues mañana. ¿Media horita, 3/4? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Máximo. Ahora me cambio, me pongo donde estabas tú. Hasta aquí. Estoy encantado de encontrarme otra vez entre vosotros. Y ahora hablando de algo que tiene alguna conexión con lo que ha dicho Máximo. Eso es lo que pasa por no pasarle con alteración los contenidos de mis presentaciones. Él ha hablado de algo que yo voy a tocar, pero que ya toqué la última vez. Era el exceso de presencia del Estado en la vida de los ciudadanos, es decir, el cómo el Estado estaba obstaculizando la vida social hasta el punto de hacerla irreconocible, convirtiéndose no en un agente subsidiario, sino en un agente rector y casi monopolista. ¿Cómo lo hace? Con nuestros recursos, claro. El Estado no es más que la suma de los ciudadanos que lo integran, organizados o no. Eso es la sociedad, la integración de las personas en organizaciones no gubernamentales, por decirlo de alguna manera, moderna. Pero el Estado per se no dispone de fondos para imponer su voluntad. Y el Estado no hace sino seguir la voluntad de los partidos que ganan las elecciones y conforman el gobierno. El gobierno es en realidad el que se introduce en el Estado y utiliza la fuerza del Estado. Y la fuerza del Estado viene de los recursos que nosotros pagamos, como dicen los latinos, velis nolis, queramos o no. Por eso están los impuestos, para que nosotros proveamos al Estado de la fuerza que él va a utilizar contra nosotros. ¿Hemos comprendido la situación? Es decir, estamos pagando la cuerda con la cual nos atan. ¿Pero cuál es la alternativa? No hay muchas. Lo veremos al final. Yo lo que quiero hablaros hoy es de la deuda pública y de su relación con la familia, que fue el encargo que me hizo Máximo en su día. Y lo he hecho, pues como siempre, en una presentación, en plan, pues como si estuviéramos en clase. Pues cada uno está deformado como puede, yo así. Aquí veis la espada de Damocles. Bueno, me estuve como 2 horas buscando espadas de Damocles en internet. Eran todas espantosas. Estaba allí Damocles debajo de la espada. Digo, pero si Damocles no me da cuento si es la espada. Bueno, bien. ¿Qué significa la espada de Damocles? Que en cualquier momento cae sobre todos nosotros la imposibilidad de repagar la deuda que el Estado tiene con aquellos acreedores que la han adquirido. Pasa, vaya si pasa. Se llama default o impago. Es decir, si vosotros, como familias y como personas, incurrís en una deuda a la que no podéis hacer frente, entonces procuráis negociar. No estáis en quiebra directamente, estáis en impagos, pero si seguís sin pagar, cae el peso de la ley sobre vosotros. ¿Acaso cae el peso de qué ley sobre los estados que no pagan? Bueno, pues lo veremos. Lo vamos a ver de pasada, porque con media horita, 3/4, este es un tema apasionante que por mi trabajo en el que he tenido que profundizar bastante, porque yo me he ocupado de los países de África, como alguna vez os he comentado, y los países de África tienen la tendencia a impagar sus deudas. Y entonces se convierten en países apestados. Porque si tú no pagas tu deuda y no eres argentino, que son capaces de renovar incesantemente sus promesas y volver a fallar en el cumplimiento de sus obligaciones, todos los demás caen en situaciones tan difíciles que tienen que ser rescatados. ¿Y cómo se rescata a alguien? Vamos a ver. Esto es la estructura. Como está a vuestra disposición, pues lo tengo muy ordenadito por si alguna vez queréis buscar algo, pues este es el orden de los factores. Primero hablamos de la deuda. Todo el mundo sabe lo que es una deuda porque probablemente todos hemos incurrido en alguna y es posible que hasta la tengamos en este instante. Pero bueno, conviene ponerlo como referencia general. Luego hablaríamos de la deuda pública por contraposición a las deudas privadas o familiares. No tienen mucho que ver. El concepto es el mismo, pero el manejo no tiene nada que ver. Y luego hablaremos de cómo puede el Estado generar una situación en la que esté en deuda o en la que no esté en deuda, sino más bien que tenga un superávit fiscal. Esto ocurre poco, pero hay países que lo tienen. Hay bastantes gráficos y lo veréis todos, ¿no? ¿Cómo servimos la deuda? Es decir, ¿qué hace el Estado para poder hacer frente a sus obligaciones derivadas de la deuda que ha contraído y que los acreedores reciban en tiempo y forma lo que merecen por haber confiado en el Estado? Lo veremos.
Y hablaremos de la prima de riesgo. En el año 2012 hablábamos de la prima constantemente, ya llegó a ser de la familia. Ya que hablábamos de la deuda y la familia, pues la prima era como de la familia. Y aquí hay un italiano excelso, aparte de Massimo, por supuesto, que per se lo es, que se llama Mario Draghi, que es el que, gracias a su decisión y a su credibilidad, porque si no lo dice con las palabras con que lo dijo y la seguridad con que no se lo hubieran creído los acreedores y a lo mejor el euro hubiera sufrido mucho más. Lo hizo magníficamente y a partir de ahí la fastidió. Iba a utilizar otro término, pero esto está grabado. Con lo cual, ¿por qué? Porque no quiso levantar la mano. Había conseguido el éxito. Pero si después hubiera intentado volver a la ortodoxia, le hubieran acusado todos de que él se estaba cargando el euro. Con lo cual dijo, yo aquí, mientras yo esté aquí, aquí no se mueve nada. Y ahora lo vais a ver en gráficos. Después veremos quién es el que decide o qué organizaciones son las que deciden que alguien está en una situación de dificultad o no. Porque en función de lo que diga la agencia de rating, puede caer sobre aquel que ha incurrido en deuda los 7 males. Y esto es un problema. Porque a las agencias de rating no las contratan los acreedores, las contratan los emisores, es decir, los deudores. Y las contratan. Y entonces pueden conseguir que sea mejor la valoración de lo que realmente es. De hecho, la crisis de 2008 es por un fallo de las agencias de rating a la hora de valorar las hipotecas norteamericanas. Es un tema tan simple como ese. ¿Lo hicieron mal? La gente se lo creyó, adquirió una serie de bienes que estaban catalogados como de alta seguridad y no la tenían. Y cuando empezaron a impagar, el castillo de naipes cayó y con él la economía internacional. Así es que el papel de las agencias de rating, lo vemos muy superficialmente, es importantísimo. Luego veremos la deuda de los 3 países más representativos. Estados Unidos, porque es el que más deuda tiene, como indico después. Japón, porque no siendo el más endeudado, sí que es el que tiene mayor porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto, que ya vais a ver la deuda absoluta y relativa, y lo voy a explicar. Y la Unión Europea, que como tal no emite deuda, porque no es soberana. Los soberanos somos nosotros, hasta dentro de unos 25 minutos, que la Unión Europea ya nos quitará hasta eso, quizá 26 minutos. El papel de los bancos centrales, que es muy sencillo, lo vamos a hacer muy rápido. Y lo que hemos dicho antes, es decir, cuando alguien entra en impago, ¿qué ocurre con un Estado que no hace frente a sus obligaciones en tiempo y forma? Pues vamos a verlo. Y ahora entramos ya en la familia. Es decir, todo esto cómo repercute sobre nosotros. Esta es una historia muy bonita, la del Estado. Si la cuentas sin mayor repercusión sobre nosotros, dices, mira qué cosas nos cuenta este hombre, qué distraidito. He aprendido algo más. Pero no. Es que todo esto acaba recayendo sobre nosotros. Por ejemplo, la generación de la inflación, que se hace deliberadamente para que la deuda del Estado sea nominalmente más pagadera. Si hay una inflación muy fuerte y tú tienes que pagar 100 euros dentro de 10 años, si la inflación es del 10% anual, ahora veréis, aquí ha quedado reducido lo que tiene que devolver el Estado cuando madure el bono. O sea, que si hay inflación, el deudor sale beneficiado. Y si hay deflación, el deudor sale perjudicado, el Estado. ¿Qué creéis que hará el Estado? ¿Generar inflación o generar deflación? Eso no me lo tenéis que contestar, es evidente. Va a generar inflación per se para que su deuda cada vez sea menor. Vamos allá. Perdón una cosa. Sí, hombre, intervenir. ¿Deflación? ¿Deflación? Sí. Pues cuando los precios bajan. La hemos vivido durante muchos años. El nivel de precios, claro, en España y en el resto de Europa iba descendiendo. Y el interés, ¿no? El interés era prácticamente negativo. Ahora mismo el interés real es negativo porque aunque han subido los tipos, la inflación es más alta, con lo cual sigue siendo negativo. Razón por la cual seguirán subiendo los tipos de interés. Por si queréis meteros en la compra de una vivienda, cuidadín, ¿vale? No soy asesor, pero cuidadín. A ver, esto es la teoría. ¿Qué es la deuda? Lo he sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua. No me he ido lejos porque eso es lo que podemos estudiar todos. Bueno, pues lo que debemos, que parece evidente. O sea, tenemos que reintegrar algo que nos lo han prestado. Por lo común, dinero. Y claro, puede ser pues de cada uno, de la familia, de la empresa y del Estado. Pero es el siguiente pantallazo. Ahora no hablamos del Estado. Claro, no todo el mundo puede incurrir en deudas.
Si tú no tienes activos para respaldar la deuda que estás pidiendo, el acreedor te dice, ¿y tú qué me das por si fallas? Porque si fallas me quedo con la prenda. Y entonces, no tengo nada. Pues si no tienes nada, no te doy dinero. Entonces, es un poco un círculo que esto es muy conocido, lo hemos leído muchas veces. Es decir, a ti te dan dinero si tienes dinero, y si no tienes dinero, no te lo prestan. Esto es una situación bastante... que lo podemos entender desde el punto de vista del prestamista. Porque si pierde el dinero, la empresa prestamista tendría pérdidas, aunque solo fuera por esa operación. ¿Qué pasa si no pagas? Consecuencias indeseadas. Ahora vamos a verlas. ¿Vale? En cambio, ¿qué pasa con la deuda del Estado? Pues que afecta a las distintas categorías del Estado. Federaciones, Estado, que es la soberana. Autonomías, ayuntamientos. Y hay varios tipos de deuda. Todo esto es esquemático, es para que lo tengáis ahí por si queréis consultar. La amortizable en función de plazos o tipos, la perpetua, que en el fondo es un tipo tan largo y una renovación tan permanente que se convierte en una deuda que siempre tienes. Tengo amigos que no son economistas, ciertamente, pero que lo fueran, que dicen que tampoco está tan mal tener una deuda perpetua. Si total, en el fondo no tienes que disponer más que de una pequeña parte de los presupuestos generales del Estado para atender una deuda que puede ser del 4% del PIB. Pues lo asumes y se quedan tan anchos. Es decir, ha calado en la mentalidad occidental, en los técnicos más avanzados, que tampoco es tan grave vivir con una deuda permanente, siempre que pueda satisfacer su servicio. Y no se dan cuenta, o por lo menos así lo pienso yo, que cuanto menos tengas que pagar, menos tienes que cobrar a los ciudadanos y a las familias para que con su dinero tú puedas pagar la deuda en la que has incurrido y que no tenías por qué. A ver, a veces sí hay por qué. De repente hay una espantosa hambruna, tú no tienes recursos económicos o alimenticios suficientes y entonces tienes que ir al exterior a adquirir lo que tú no produces. ¿Y con qué lo pagas? Con el dinero que tienes, que no tengo. Bueno, pues entonces lo pides. Roosevelt pidió, entre comillas, el oro de los norteamericanos. Ahora veréis cómo suben las deudas cuando hay guerras. Cuando se tuvieron que enfrentar a Japón como consecuencia del ataque de Pearl Harbor de agosto del 41. Estoy leyendo la parte económica del franquismo y llegó un momento, en el año 59, os recordaréis, sabéis, que tuvo lugar el plan de estabilización. Primero estabilización y luego desarrollo. ¿Y por qué hubo que estabilizar? Según frase de un compañero mío que ya ha fallecido, pero que estuvo metido en el ajo, dice, las reservas del Banco de España de divisas cabían en una caja de puros. Es una exageración. En el Banco de España había algo así como 150 millones de dólares, pero en el Instituto Español de Moneda Extranjera, que es el que efectuaba los pagos, había un menos 250 millones. No había ninguna posibilidad de adquirir nada en el exterior. No es que la autarquía hubiera sido elegida deliberadamente, es que llegó un momento en que no había recursos y entonces hubo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Otro día hablaremos, si es necesario, de instituciones financieras multilaterales y cuál es la función del fondo. Bueno. Y la deuda puede ser interior o exterior en función de quién te la compre. Si te la compran personas o entidades españolas, es deuda interna. Pero solo por eso. Porque tú has emitido la deuda, a ti te da igual quién te la compre, siempre que te la compren. Y la deuda externa es aquella que es comprada por un tercero. Por ejemplo, los derechos de las eólicas que se negó a pagar en su día el señor Zapatero y ahora se niega a pagar el señor Sánchez y que nos están montando un pollón espantoso, nosotros estamos incurriendo en default ahí, en ese ámbito. ¿Y qué es lo que van a hacer a cambio? Quedarse con activos del Estado español. Puede llegar un momento en que el buque escuela de la Armada aparezca en Annápolis, por poner un puerto que conozco porque estaba lo de Washington, y entonces llegan los americanos y le digan al juez correspondiente que me den una pasta. Y nos quedamos en el buque escuela. Es una cosa un poquito desagradable a estas alturas del partido, solo porque quien está gastando dinero sin tasa ni mesura, y prometiendo que va a gastar muchos más para que lo elijan, no tiene la hombría de pagar lo que se debe. Es que es una de estas cosas, pero en fin, son políticos, ¿para qué vamos a insistir? ¿Qué es la deuda pública? Como veis, el factor común de las 5 líneas es que es un problema. Claro, normalmente no se dice que la deuda es un problema, sino que simplemente es un elemento que hay que gestionar. Vale, si lo consideras así, por supuesto. Pero es que tienes un problema presupuestario, porque tienes que dotar los recursos necesarios para hacer frente al pago del servicio de la deuda. Oiga, no haber incurrido en deuda, joven. Bueno, pues ya que has incurrido, ahora tienes que, como es una deuda a largos plazos, ahora veréis los plazos distintos, pues uno tiene un problema de presupuestos. Tú no puedes recortar el presupuesto y, por tanto,
recabar menos impuestos a las familias y a los ciudadanos si resulta que tienes una deuda a la que tienes que honrar, Y si no lo haces es mucho peor. ¿Qué pasa si un Estado no paga? Lo veremos luego, pero me parece apropiado hacerlo ahora. Si un Estado no paga, de momento entra en un atraso, en unos impagos, pero si sigue sin pagar, entonces ya entra en impago. Se suele llamar default porque se utiliza el término, pero vamos, eso significa lo mismo. Pues no te pago. Y entonces dices, bien, no hemos pagado, hemos vivido del cuento, es decir, hemos vendido papelitos. Los demás nos han pagado por los papelitos, nos hemos gastado la pasta y ahora no les devolvemos lo que costaban los papelitos, qué listos somos. Y de repente vienen maldadas y dicen, voy a pedir un préstamo en el extranjero. ¿Y quién te va a dar la pasta, hombre? Después de haber hecho la gatada. Así es que uno tiene que tener un poquito de cuidado con lo que hace. No por él, porque el político se va con todo lo que ha ganado y lo que ha ganado son cosas distintas. Y entonces viene otro y se encuentra con el merde. ¿Qué ocurre? Pues que al final somos los ciudadanos los que pagamos. O sea que estamos siempre haciendo lo mismo, ¿vale? Problema político, por tanto, problema legal, porque todo esto tiene consideración legal. Lo que os he dicho del buque escuela en Anápolis es un problema legal. Si tú no pagas, desencadenas consecuencias legales en todos los países del mundo. Si la Constitución española dijera ningún gobierno puede endeudarse para que haya déficit, no lo podría hacer. Pero eso no lo dijo la Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución consensuada entre grupos políticos, la mayoría de los cuales sí deseaban fervientemente endeudarse para poder hacer una serie de cosas. Claro que es un problema, como digo al final, pero no se lo diga a los políticos. Lo saben perfectamente, pero ellos lo que consideran es que es un recurso. La deuda pública, pues son tres tipos fundamentalmente, las letras, los bonos y las obligaciones. El bono más importante, que es el de 10 años, no lo he puesto. ¿Por qué? Pues porque bonos del Estado entre 2 y 5 años, si pongo el de 10, se me superpone con las obligaciones. Esto es muy teórico, cada uno hace lo que le da la gana. Pero la referencia es el bono de 10 años alemán. ¿La referencia de qué? La referencia de la prima de riesgo de todos los demás países de Europa. De la Unión Europea y también de fuera, pero sobre todo de la Unión Europea. ¿Y por qué tiene que haber una referencia? Porque siempre hay un país más fiable. ¿Os acordáis de un anuncio? Y si no, os lo recuerdo yo. Opel es un constructor alemán, es de la General Motors, pero antes era de Alan Opel, que era un señor alemán. Y entonces cuando yo era jovenzano relativamente, tampoco tanto, el anuncio decía ágil, fiable, seguro, alemán. Es decir, tenemos todos puestos que el alemán es un tío muy serio, muy ingeniero, me cumple mucho. Bueno, cuando leáis, todos aquellos que queráis leer mi blog, paréntesis, si me queréis pasar vuestro teléfono o vuestro correo electrónico, yo os paso mi blog y veréis que el miércoles por la mañana, a las 00 de las 12 de la noche del martes, para el primer minuto del miércoles, sale un artículo que le da bastante fuerte a la Unión Europea. Pero es que el próximo va a ser de Alemania. Alemania ya no es fiable. Y sin embargo, el bono alemán de 10 años es la referencia, la AAA, la máxima seguridad. Vamos a ver por qué. Bueno, tipología. Las letras, que son a muy corto plazo, los bonos y las obligaciones. ¿Qué hace uno cuando tiene unos ahorrillos? Pues depende. Si creéis que los ahorrillos los vais a tener que utilizar, nada, lo deja en la cuenta. Pero claro, si hay una inflación relativamente fuerte, como tenemos ahora, porque es que hemos vivido muchos años sin inflación, dice, joder, pues voy a ver si el Estado me da algo. Y entonces, claro, según va aumentando el plazo, si las circunstancias son normales, el tipo de interés es más alto. Y entonces te dan el cupón. ¿Qué es el cupón? Que a cada año, por ejemplo aquí, tengo un bono a 5 años, el año 1 me pagan un cupón, que es el tipo de interés al cual yo he contratado y he comprado el bono. Y el año 1, y el año 2, y el año 3, y el año 4, y el año 5, y en el año 5, que madura el bono, es decir, que el bono ha vivido todo lo que tenía que vivir, que era un bono a 5 años, me devuelven el principal. Así es que durante 5 años me dan el interés y luego el principal. Y recupero todo lo que invertí. Salvo que la inflación se lo haya comido. Pero ese es otro tema que luego veremos. Es decir, si uno tiene ahorrillos, pues hombre, lo lógico es que lo meta en un sitio seguro. ¿Qué es un sitio seguro? Las empresas con AAA y el Estado. ¿Por qué? Porque en principio no quiebran. Bueno, vale, pues efectivamente. Y luego hay tipologías, hasta 30 años, más la perpetua, en fin, da igual. Cuando terminé las oposiciones, un compañero mío me dijo, oye, bueno, y me fui a Moscú, estando aquí de vuelta, me dice, oye, ¿tú crees que el Estado soviético me pagará la deuda en la que incurrió el Estado zarista? Que mira que tengo aquí los títulos. Digo, no te va a pagar. ¿Por qué?
Ahí aparece, porque surgió la revolución. A ver si os creéis que me he equivocado. He dicho revolución. Claro. Bien, claro, pero la deuda se contabiliza de manera absoluta. España debe 1, está luego, pero vamos, así a ojo, 1,35 billones de euros. Ahora mismo la deuda viva del Estado, es decir, aquella que hay que atender, es eso. Sí, joder, pero eso es mucho o poco. Absolutamente, no lo sé, es mucho, desde luego mucho más de lo que yo gano todas las tardes. Pero hay que ponerla en términos relativos para ver si podemos comparar con otros países. Y en términos relativos es el 130% aproximadamente de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, si tuviéramos que devolver toda esa deuda en un año, no podríamos, porque no tenemos suficiente con el 100% de nuestro PIB para pagar lo que debemos. Dicho así, parece que estamos... No, hombre, no. Es una deuda a muy largo plazo, los recursos se obtienen, que son los nuestros, etcétera. Quiero decir que no hay que preocuparse extraordinariamente, pero a veces suena terrible. No es España el país más endeudado del mundo en términos absolutos, que va, es los Estados Unidos, porque además es la economía más grande. Y en términos relativos, os sorprenderá. No os perdáis los próximos pantallazos. Bien, hablaba de la inflación, pero es que no puede ser. Ahora, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es un déficit? En la administración pública, la parte que falta para levantar las cargas del Estado, es decir, no tengo suficiente. Y entonces, ¿qué haces? Pido. ¿Y qué es lo que pides? Dinero. ¿Y qué das a cambio? Bonos, letras, obligaciones. ¿Y quién te las va a comprar? En el mes de septiembre de 2012, nadie. Está grabándose. Nadie. La única preocupación del Banco de España es encontrar comprador. Para bonos que no eran suyos, porque el emisor no es el Banco de España, pero en el Banco de España estaban muy agobiados porque dijeron, ¿y quién va a comprar nuestros bonos? A ver, si estáis en una mala situación y los compradores teóricos saben que estáis en una mala situación, lo lógico es que emitáis bonos, obligaciones o letras a un tipo de interés más alto. Los griegos saben un montón de eso. Tuvieron que poner un tipo del 9 y aún así tampoco podían venderlo del 9% anual. Es decir, tú comprabas un bono griego un año o una letra y al final del año te daban el bono y el 9%. Si no habían quebrado. Porque claro, el riesgo estaba en que si tú pones un 9% de tipo de interés es porque necesitas que alguien te lo compre. Y para que hacerlo atractivo, subes el tipo. Entonces, claro, ¿cuál es el tipo de interés de los últimos años? Del Bund alemán, que significa bono, pero así fardo de que sea decir Bund en alemán. Es el bono a 10 años. Era negativo. Es decir, tú entregabas a un plazo de 10 años 1.000 euros y al pasar los 10 años te daban 900 euros. Eso es lo que tú firmabas. ¿Por qué? Porque había deflación. Y los precios, el nivel de precios teóricamente baja. Con lo cual tampoco era tan mal negocio. La prueba es que vendían todas sus emisiones de bonos. Ahora no está pasando eso, no solo en Alemania y en España. Ahora tenemos que estar pagando como un 3% aproximadamente anual para poder vender nuestras letras a un año. ¿Por qué? Porque si las ponemos al 2, no nos las compran. Y si no nos las compran, no tenemos dinero para hacer frente a las cargas del Estado. Por lo tanto, suben los tipos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, haciendo cálculos muy complicados, pero se hace perfectamente porque todo el mundo sabe hacerlo. ¿Y el superávit? Pues todo lo contrario, me sale el dinero por las orejas. Eso técnicamente está muy feo. Quiere decir que tengo más dinero del que necesito para hacer frente a mis obligaciones. ¿Hay estados con superávit? Toma, hasta nosotros llegamos a estar. Pero Luxemburgo, Singapur, bueno, iba a decir Noruega, no, Noruega está en déficit, luego lo veremos. Ventajas de no tener ningún déficit. Primero, puedes hacer lo que quieras con tus recursos, porque no estás obligado a pagar parte de ellos para hacer frente a la deuda que has emitido anteriormente. Segundo, como tienes 0 de déficit, el comprador dice, este tío que bien gestiona. Acepto un tipo de interés más bajo. Tú tienes una AAA. Ahora veremos qué significa la AAA. Que no es la Alianza Anticomunista Argentina, ni nada parecido. Es el máximo nivel de fiabilidad en la capacidad de gestión de vuestras macromagnitudes. Es decir, que tenemos un equipo económico de la repera y un Estado saneado. Lo tuvimos,
En el aznarato, que está muy bien puesto el nombre, Aznar-rato, aznarato. En el aznarato conseguimos tener la AAA. Costó. La AAA la tiene Alemania, la tiene el Banco Mundial, la tienen los más solventes del mundo. Ya no tenemos la AAA, lógicamente. Y me temo mucho que tendríamos menos si no fuera porque, en fin, tenemos una relación especial todos los países occidentales con las agencias de rating. Pero bueno, con esto os pongo más o menos la diferencia entre el superávit y el... Bueno, ¿y yo cómo puedo pagar la deuda? Si soy el Estado, digo, a ver, ¿cómo podría pagar la deuda? Es muy fácil, os lo pongo aquí en plan estructural. Primero, creciendo. Si mi economía crece al 5% anual, tengo un montón de dinero que ha venido automáticamente a través de los impuestos. Superior al 5%, si no hacemos evoluciones diferenciadas en función de las cantidades y de lo... Si son evoluciones lineales de los impuestos que tenemos, si subimos un 5% la economía, tenemos un 5% más de recursos para hacer frente a los pagos. Estupendo, pues nos interesa crecer. Toma ya, claro. Pero si no crecemos, pues podemos vender parte de los activos del Estado. Pues no sé, no estoy hablando de pignorar el oro del del Banco de España. Estoy diciendo que vendamos algo de lo que el Estado es propietario. Se vende eso, se obtienen recursos y con eso se paga la deuda. O bien... emitimos papel moneda, le damos a la maquinita. Mal. Eso es inflación. Pero el Estado lo hará sin duda alguna. ¿Por qué? Porque le conviene, ya lo hemos dicho antes. O bien, como tenemos unas reservas, las ignoramos y con cargo a las reservas hacemos una emisión y entonces si no pagamos, se quedan con nuestras reservas. Bueno, es otro mecanismo. O bien, emitimos más deuda pública. Esto es el continuo. Es decir, ¿tengo que pagar deuda? Pues emito más deuda para pagar la deuda. Esto es un mal rollo, ¿eh? Cuando entramos en esa dinámica se sale con mucha dificultad. Y ahora empezamos ya con los grafiquitos. Este tiene mucha gracia. La deuda pública española en términos absolutos y relativos. Es decir, en amarillo relativo, ya veis que no hay una gran diferencia, para que veáis un poco cómo evolucionaron las cosas a partir de la crisis. A partir de la crisis se disparó la deuda. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos para hacer frente a nuestras obligaciones. Bueno, alguien lo ha preparado como para que los partidos se vea la diferencia de gestión entre uno y otro. Bueno, evidentemente la hay, ¿no? Pero para que os hagáis una idea os lo he puesto así. Vaya, tampoco tiene más. Aquí está el dato. En marzo del 23, datos que acaban de salir, tenemos esa deuda. 1.535.000.000.000 de euros es la deuda del Estado español. Como escotemos, salimos a una pasta cada uno. Pero no hay que pagarla toda de golpe. Así es que tampoco nos asustemos. ¿Pero qué ocurre? Que es tremenda. Es la deuda pública. Sí, solo la pública. ¿Cómo? Pública. Que no la privada. No. Por ejemplo, cuando veáis la deuda pública federal norteamericana, es la del Estado federal, no la de los estados que integran el Estado federal. Y tampoco incorpora las obligaciones de la seguridad social ni las pensiones norteamericanas. Porque si sumáramos todos, me acuerdo del dato de cuando estaba dando de clases antes de irme a Arabia Saudita, que ahora será peor, la suma de todos los elementos de la deuda norteamericana se aproximaba al 500% del PIB. Imposible. ¿Hay alguien que no compre bonos americanos por saber esto? El Estado norteamericano entró en quiebra. Entró en quiebra en 1971. Porque entonces llegó Nixon y dijo, ¡ay, qué mal lo estamos pasando! No puedo cambiar mis dólares o mis bonos emitidos en dólares por oro, como estaba obligado porque había el patrón oro. Y entonces llegaron los ingleses y los franceses, que le tienen mucho cariño a los americanos, a pesar de que les salven el culo periódicamente, pero se lo tienen. Y entonces dicen, queremos el oro de Fort Knox. Y dijo Nixon, de eso nada, chico. Desvinculo el pago del dólar respecto de mis obligaciones en cuanto a los bonos. Y entonces los demás se quedaron con los bonos. Y les pasó lo que nos pasa a nosotros cuando vamos al Banco de España y le decimos, con las pesetas, que ponía, el Banco de España pagará al portador 25 pesetas. No había patrón oro en España, claro está. Y entonces tú ibas al Banco de España y me dice, debe 25 pesetas porque aquí en este billete pone que me debe 25 pesetas. Dice, sí señor, tome 25 pesetas. Tú le das un billete y te daban 25 unidades. Algo así. Pues el mismo toreo hicieron los americanos. Y eso fue la quiebra del Estado norteamericano. ¿Alguien lo vio? Pues no. ¿Por qué? Porque la gente siguió confiando. Luego hay unos temas bastante más complejos que se están patentizando ahora, pero que no proceden. Fijaros, si en una emisión de bonos, que bonos a 10 años es el referente, y si no serían otro tipo de deuda, no son letras, son obligaciones, por 1.000 euros, la gente en España se ha contagiado de los yanquis y entonces pone una coma en vez de un punto. Es un poco triste, pero bueno, es así.
¿cuánto te devolverán en realidad con un 10% de inflación dentro de 10 años? Pues ya está calculado, 385. Es decir, tú le das ahora 1.000 y dentro de 10 años te devuelven 385. Nominalmente es 1.000, pero vale 385. ¿Veis cómo le interesa al Estado desencadenar la inflación? Estamos en las mismas, pero calculado el poder adquisitivo a €1 solamente. Bueno, otro que ha hecho un cálculo distinto entre el año 95 y el año 22. Como ha habido una paralización de la inflación, como veis aquí no ha perdido valor adquisitivo, ya está perdiendo rápidamente otra vez en el año 22. El de euro que le diste te devuelven más o menos la mitad, en términos reales. En términos nominales te vuelven a dar el mismo euro, pero ya no compras lo que comprabas en el año 95 con €1, compras la mitad aproximadamente. Esto para que os hagáis una idea. Y esto es la deuda en la que están metidos ahora mismo los estados. Esto es actual, más o menos, ¿vale? Pero para que os hagáis la idea. Fijaros, está en relación con el Producto Interior Bruto. No lo pone, pero os lo digo yo. ¿Cuál es el país que tiene mayor deuda en relación con el PIB? Japón. Ahora veréis las cifras. ¿Y por qué tiene tanta deuda? Pues que en un momento dado quiso estimular la economía, se creyó lo que habían dicho los epígonos de Keynes, que Keynes nunca dijo tal cosa, pero todo el mundo habla del neo-keynesianismo, y dijo, hay que cebar la bomba de la demanda. Que ha dicho. Sí, para que haya más posibilidad, que arrancar la economía. Imaginaros un motor de una sierra. ¡Run! Hay que tirar del motor. Y entonces tiras a través de la demanda. ¿Y cómo tiras de la demanda? Soltando dinero, y entonces la gente que tiene dinero compra cosas. Dices, claro, si yo compro cosas, inmediatamente la economía funcionará, ¿no? No. Tienes que actuar sobre la oferta. Pero bueno, esto es muy complicado y nos vamos a meter ahora con historias. Japón es el que más deuda tiene, y luego veremos las características. Y luego, hombre, los griegos, que están en un 200 y pico %, llevan con esto desde el año 2012 aproximadamente. Grecia está irrecuperable, ¿vale? Nunca va a salir del agujero. Pero bueno, ahí está. Si te vas a Grecia a vivir, no lo haces mal. España, cerca del 150, pone aquí. La OCDE, que son los países ricos del mundo. La media de la OCDE, perdón, el total de la OCDE, y luego otros países como por ejemplo Alemania, que es nuestro referente. Si miráis bien, porque luego lo podéis mirar, veréis que todos los países del este, aquellos que han sufrido la presión de un exceso de Estado, suelen ser los que menos se endeudan, porque saben lo que significa la presión del Estado después. Un Estado distinto, pero un Estado al fin y al cabo. Pues aquí os dais cuenta de cómo está la financiación comparativa en términos de PIB, es decir, deuda relativa de todos los países del mundo. Bueno, ¿pero a mí cuánto me van a cobrar? Nos hemos olvidado de volver a poner esto. Aquí, ¿a mí cuánto me van a cobrar si quiero emitir deuda ahora? Pues depende de tu prima de riesgo. Mi prima de riesgo es el sobreprecio que paga un país para financiarse por comparación con el país de referencia, que ya os he dicho que es Alemania. Bueno, son dos definiciones distintas. La prima es una cosa relativa, varía. Si nos acercamos mucho en términos de AAA a Alemania, nuestra prima será muy pequeña en relación con la que pagan los alemanes, que son los que menos prima pagan de los países de la Unión Europea. Aquí está Mario Draghi. Si no le veis la cara, está ahí. Fijaros el año. La crisis era de 2008, estábamos todos intentando salir de la crisis, todos los países estaban cebando la bomba de la demanda, sacando dinero de debajo de las piedras de donde no había, etcétera. Y llegó un momento en que la prima de riesgo, aunque Alemania estaba incluida en el conjunto, pero Alemania era más fiable, con lo cual la prima de riesgo estaba en 600, esto es de España, de 600 puntos básicos. Es decir, si Alemania pagaba a 10 años el 3%, por decir un ejemplo, de tipo de interés anual, nosotros pagábamos el 3 más 6. Eso que supone una tremenda presión sobre vuestros impuestos. Los míos también, pero bueno, los vuestros. ¿Eso qué significa? Porque por mal gestionar la economía habíamos caído en una situación muy difícil. ¿Qué hizo Mario Draghi? Mario Draghi sabía que si caía España, iba a caer Italia también, y la suma de los dos iba a hacer que cayera el euro. Y si caía el euro, adiós muy buenas. Es decir, la Unión Europea en el fondo descansa sobre el valor de la moneda común. Y entonces dijo Mario Draghi, no puede ser.
Y entonces dijo en su inglés estupendo, haré lo que sea necesario para que se mantenga el valor del euro, sin mencionar necesariamente a España. Todos lo entendieron y dijeron, vale, ¿eso qué significa? Que España podía emitir deuda que el Banco Central Europeo se le iba a comprar, con cargo a sus recursos. El balance del Banco Central Europeo está lleno de porquería, pero, o sea, deuda poco fiable, pero lo haría. Y no fue necesario, porque en cuanto lo dijo, bajó la prima de riesgo, que junto con la deflación la ha mantenido muy baja. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los compradores, todos los eventuales futuros acreedores saben que si ellos no compran la deuda, la comprará el Banco Central. Por lo tanto, pueden comprarla tranquilamente, porque España siempre va a tener el respaldo del Banco Central Europeo para seguir emitiendo deuda para pagar los vencimientos de la deuda anterior. Esa situación ad infinitum que es tan poco recomendable, ¿vale? Mirad dónde termina. Esto está bien, porque ha sido casualidad, los he encontrado y me ha parecido razonable. 2019 y el siguiente. ¡Anda! 2019. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de repente está baja y ya sabéis cómo estaba equilibrada y de repente empieza a subir porque la situación se empieza a fastidiar como consecuencia del COVID, de la pandemia. Se paraliza la actividad económica, los estados incurren en deudas. Yo estaba en Arabia Saudita y ellos no tienen problema. Ellos tienen unos recursos ociosos, muchos de ellos líquidos, en forma de divisas, en forma de bonos que pueden liquidar inmediatamente, y otros son inversiones realizadas del orden de varios billones de dólares. Con lo cual dijeron, todo el mundo a casa, aquí no se mueve ni el tato. Iba a decir ni Dios, he cambiado justo a tiempo, porque aquí no está, allí es al lado. Entonces no se mueve ni el tato. Y entonces no trabajaban, pero cobraban del Estado, con cargo a los recursos financieros enormes que tienen como consecuencia del latrocinio que ejercen sobre nosotros a la hora de vendernos el petróleo gracias a la OPEP. Eso lo entendéis, ¿no? Si no hubiera OPEP pagaríamos el petróleo mucho más barato, pero como hay un cártel consentido por Occidente, pues ya está. Bueno, y entonces la cosa está chunga y entonces el Banco Central Europeo dice, bah, pues otra vez tengo que volver a actuar. Voy a comprar lo que haga falta y entonces vuelve a bajar la prima de riesgo. Pero claro, la economía está hecha unos zorros, los tipos son muy bajos, nos están adelantando todos los países del mundo y la Unión Europea languidece, porque con unos tipos tan bajos, lo único que demuestra eso es que no queremos que las empresas endeudadas quiebren, para lo cual les permitimos que se endeuden con dinero que incluso vale cada vez menos de lo que deben. Los tipos de interés negativos quiere decir que tú das 1.000 y devuelves te dan 1.000 y devuelves 900. Joder, vaya negocio. Eso es fantástico para una empresa que está en quiebra. Pero como tantas empresas en quiebra, los estados no avanzan, las economías no se mueven y los ciudadanos están en el paro. Conclusión, hay que subir los tipos porque hay que recuperar la economía como Dios manda. Es decir, que el dinero cueste dinero. No puede ser que el dinero, que es un bien, no cueste dinero, que es lo que significa los tipos de interés negativos. Con lo cual empiezan a subir los tipos de interés y ya, vaya por Dios, España e Italia otra vez de la manita, otra vez empieza a subir nuestra prima de riesgo. Y entonces el Banco Central Europeo interviene de nuevo y ahora al final dice, no voy a comprar más deuda. ¿Y sabéis qué pasa? Que no se lo ha querido nadie. Porque la prima de riesgo no ha subido. Porque saben que la comprarán. Ya pueden decir misa. Porque no pueden dejar caer a Italia y a España. Porque entonces el euro desaparece. La situación es un poco rara en este momento. Rápidamente, ¿quiénes son las agencias de rating? La mamá de Tarzán. 6 agencias aprobadas por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Solo hay 6. ¿Hay alguna? ¿La Unión Europea ha querido lanzar una? No. ¿Los chinos han querido lanzar una? No funciona. ¿Quiénes son estos señores? Aquellos que con un enorme potencial de cálculo y unas instalaciones fascinantes y unos recursos tremendos, hacen sus cálculos sobre la macroeconomía de los países y te dicen, de acuerdo con la evolución que está experimentando este país, la prima de riesgo de este país es potopom. Y va desde AAA hasta D o C. La mejor, la AAA. ¿Eso qué significa? Que es una prima pequeña y por tanto el país no tiene que endeudarse mucho a la hora de pedir prestado. ¿Qué significa una deuda C? Compre usted bonos si se atreve, macho. ¿Por qué? Porque no le van a pagar. Ese país está a punto de hacer default.
Y eso se sabe haciendo los cálculos que hacen las primas de riesgo, ¿vale? Bueno, aquí está toda la definición, no me voy a meter en eso, están las definiciones. Esto aparece en el Banco de España, lo podéis encontrar, pero vamos, lo tenéis aquí también. Y si queréis mayor, como tenéis tendréis mi teléfono y mi correo electrónico, me lo pedís y os lo mando. ¿Qué pasó en el año 2008? En el año 2008. En el año 2008 fue la crisis subprime. ¿Por qué? Porque no era un prime, es decir, estupendos. Los riesgos de las hipotecas norteamericanas eran caca. Pero habían hecho unos mecanismos, bueno, tengo unas presentaciones larguísimas para mis alumnos muy divertidas, cómo se consiguió convencer a la gente de que lo que iban comprando era de una calidad tremenda. Porque lo dijeron las agencias de rating, que estaban conchaladas, por supuesto. Es la película. ¿Hay una peli? Sí, no la he visto. Bueno, pues eso. Lo que pasó fue eso. ¿Qué pasa? Que saltó por los aires. ¿Por qué? Porque las personas que tenían hipotecas dejaron de pagar los vencimientos de las hipotecas. Y en todos los bancos, en Estados Unidos, el banco no puede perseguirte cuando no pagas. Se queda con la prenda. ¿Y qué es la prenda? La casa. Y de repente los bancos se quedan con centenares de miles de casas que nadie quería porque había una crisis galopante, con lo cual todos a quebrar. Y quebró el sistema internacional. Es decir, la economía internacional se fue al garete. Y todo eso fue debido a que las agencias de rating no hicieron bien su trabajo. Cambios, efectivamente. ¿Cómo va a poder ser que el emisor de la deuda sea el que contrate los servicios de la agencia que tiene que verificar la calidad de la deuda? Oiga, pero si esto es de tontos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que los emisores son 4 y los compradores son decenas de millones. Con lo cual, a ver cómo no se ha podido instrumentar ningún mecanismo alternativo. Es decir, que sea el comprador de la deuda el que le pida a la agencia de rating que se la valore. Mire usted, yo tengo 4.000 euros, ¿qué le voy a pedir a la agencia de rating? Pero si por entrar por la puerta te cobran 50.000, ¿pero qué dice usted? Bueno, si fuera así, en lugar de que le pagara el colocador y no el inversor y no el colocador, pues entonces el que lo hiciera mal desaparecería. La agencia de rating que no hiciera bien los cálculos dice, la culpa es suya, fuera del mercado. En su momento les obligaron, la Fiscalía General Norteamericana les puso unas multitas. En el fondo, comparado con la multa que le ha puesto la Unión Europea a Meta, o sea, Facebook, estos son peanuts. ¿Habéis visto qué idioma? Meta, Facebook, peanuts. Si es que... En fin, las multas que les pusieron fueron bastante ridículas para lo que ganan ellos, ¿no? Pero bueno, no tiene mayor importancia. Reaccionó la Fiscalía General porque se dio cuenta de que esto había sido malo. Bien. ¿Cómo comparamos a estos tres países? Bueno, aquí os pongo que la Unión Europea no se puede endeudar porque no tiene la soberanía, es decir, no es un país soberano, la deuda no es soberana, pero está intentando mutualizar la deuda sobre la base de la deuda alemana, los alemanes no se dejan, en fin, todo esto es muy complicado. Pero los que sí se pueden endeudar son Japón, el más endeudado en términos relativos, y Estados Unidos, el más endeudado en términos absolutos. Para que os hagáis la idea, son datos, no tiene mayor importancia. Hay 31,4 billones de deuda de Norteamérica. Ahora mismo estamos justo al borde de la posibilidad de que haya quiebra. Esto es mentira, hombre. Siempre ha pasado lo mismo. El Congreso te autoriza a endeudarte por 31,4 billones de dólares. Y llega un momento en que la fecha de finalización de los 31,4 termina y el Estado, el gobierno norteamericano, le dice que quiero más. Y entonces los otros arrastran los pies y dicen, pues no sé si te voy a dar más, pues la verdad es que no sé lo que va a ocurrir. Entonces todo se pone muy nervioso, los periodistas tienen algo de qué hablar durante los próximos 7 días y al final suben el techo de deuda y ahora vais a ver cómo sube. Quiero decir que no va a quebrar los Estados Unidos técnicamente, no van a dejar de pagar aquello que tenían que pagar tanto a sus ciudadanos como a sus instituciones como a los acreedores exteriores, ¿vale? Siempre ha habido mayor crecimiento de la deuda, que es del 126,2% del PIB en el año 21, es decir, no es la más alta en términos relativos del mundo, si no tenemos en cuenta las pensiones, la seguridad social y la deuda de los estados, pero siempre sube mucho en épocas de guerra. Ahora vais a ver. ¿Y por qué? A ver qué pasó en Estados Unidos. De repente me han atacado en Pearl Harbor. Yo tengo que construir barcos, tengo que construir aviones, tengo que contratar soldados, tengo que construir armas, tengo que buscar la munición, los tengo que desplazar, necesito pasta. Se endeudaron hasta los ojos. ¿Y qué porcentaje es actualmente? Ese. Más o menos, es el último que he visto, es ese, pero vamos, el último que he encontrado me he metido. Esto es del Fondo Monetario, es una cosa inaudita, pero bueno, me he dedicado a buscarlo, ¿no?
Fijaros el comportamiento de los Estados Unidos en cuanto a la deuda en la que incurren, que les da lo mismo. Esas subidas es porque les importa un bledo. Hubo presidentes, estos Clinton, hubo presidentes que dijeron esto no puede seguir así, acompañados del Congreso diciendo, oye tú que nos estamos metiendo, y luego algún pragmático dijo, pero si es igual, hombre, si nos van a seguir comprando los bonos, tontitos. Y efectivamente, y mirad la deuda cómo se pone, pero esto no es nada. Mirad, aquí se ve claramente los límites de la deuda que están en rojo y la deuda real, ¿veis? Se van autorizando por el Congreso, por eso están puestos así, clac, clac, y eso es el límite que no se puede rebasar. Y de hecho, si veis, la amarilla, teóricamente, salvo en algún caso temporal, no ha rebasado la capacidad límite porque está prohibido. Allí hay separación de poderes, no es como aquí. La democracia aquí es un cachondeo. Perdonad que hable como el alcalde de Jerez, pero que no habla de la democracia, sino de la justicia. No puede ser que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estén controlados por el PSOE, y lo están. Eso no es separación de poderes. Digo el PSOE como si dijera Mater Salvatoris, que me da lo mismo. En Estados Unidos no veréis un solo miembro del gobierno en el Congreso de los Estados Unidos ni en el Senado, porque hay separación. Tú no puedes estar en los dos sitios. Aquí están todos los ministros en el Congreso, haciendo a la vez de legislativo y de ejecutivo, y encima desmontan el judicial desde que Felipe González en el año 85 se dedicó a ello, con lo cual es una apisonadora. En Estados Unidos no. También los partidos permean todos los... No el Poder Judicial. Ahí la verdad es que la independencia es mucho mayor, pero permean el Ejecutivo y el Legislativo, pero respetan las formas. Es decir, no te ves un ministro en el Congreso, eso es de todo punto imposible. Bueno, pues el Congreso impone al Ejecutivo límites que el Ejecutivo obedece, para que lo veas. Fijaros. Es en términos relativos desde el año 1791. No he encontrado el último porque no hay, pero bueno. ¿Y este pico bestial? La Segunda Guerra Mundial. El endeudamiento fue tan absolutamente feroz que se reflejó enormemente. ¿Y qué ocurrió después? Porque como ya no tenían que movilizar, habían construido todos los barcos, todos los aviones, todo lo que sea y tal, dejaron de gastar y como el país crecía vertiginosamente, no como antes, que no crecía desde la Gran Depresión. No os cuento ahora por qué el país no crecía desde la Gran Depresión, porque estoy convencido de que queréis iros a cenar a casa. Así es que otro día. Pero que fue una situación terrible. Es decir, no crecieron los Estados Unidos hasta 1941. ¿Qué pasó en 1941? Ah, sí, hombre, Pearl Harbor. Hasta que no empezaron a gastar como locos con motivo de la guerra y la gente empezó a darle los recursos que tenían, el Estado no era capaz de arrancar la mecha de la economía. Pero ni Green, ni ¿cómo se llama aquello? He dicho Green Deal. ¿Veis lo que me pasa por leer las cosas de la Unión Europea? Pues no, hombre. El New Deal. Es decir, una enorme cantidad de gasto del Estado norteamericano para tirar de la demanda y que así creciera la economía. Que no. Que la inversión del Estado es ineficiente, que no. Y sin embargo, al final, con la guerra y el endeudamiento brutal que no había ido aparecido, volvió a ocurrir. Luego se vuelven a endeudar como consecuencia del final de la guerra de Vietnam y una serie de cosas buenas. En el año 21, la deuda federal, este dato sí que es el que mejor que el anterior, es de 126,43% del PIB. Que en términos relativos, pues no es como para morirse. Lo de Japón debería. Porque lo que eran 126,43 en los Estados Unidos es 255,39 en el Japón. Y me diréis, las agencias de rating seguro que les han dado un BBB o un C. Pues no, señor, tiene la AAA. ¿Y por qué? Porque haciendo abstracción de esto, el funcionamiento del Estado, del gobierno y del Estado japonés es impoluto en el sentido del servicio de la deuda. Hay una maduración y te devuelven la pasta. Hay un bono o un cupón anual y los japoneses te pagan. Y así ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otro dato. ¿Quién es el propietario de la deuda norteamericana? Ahí está. La deuda norteamericana está repartidita. La tienen los chinos, la tienen las empresas americanas, la tienen muchas empresas occidentales y la tiene sobre todo hasta luego, la Reserva Federal. ¿Quién es la Reserva Federal? Bueno, pues el Banco Central norteamericano.
que cuando el Tesoro emite bonos, la Reserva Federal los compra. La parte emisora del Estado vende y la parte financiera del Estado compra. Esto es una cosa absolutamente inaudita. Pero con eso hemos conseguido que el 35% de la deuda norteamericana esté en manos de la Reserva Federal. Pero hay mucha en manos del extranjero. ¿Por qué digo esto? Porque en Japón nadie compra bonos japoneses más que los japoneses. ¿Por qué? ¿Es que los demás no se fían? No. Es que los japoneses, que tienen una edad provecta, las muchísimas organizaciones que se dedican a pagar, que son las que pagan las pensiones, tienen que invertir en algo seguro. Y si hay algo seguro para un japonés, es Japón. Y entonces los propios japoneses compran toda la deuda que emite el Estado japonés, que es 255, como si Juan y Manuela. Fijaros cómo subió. Año 19, 236. Bueno, este es un gráfico tramposo. Ojo, que es del Ministerio de Finanzas de Japón, ¿eh? A que parece que ha subido el triple. No, joder. Es que si aquí pones 229 y aquí pones 270, pues te parece que ha pasado de 0 a 270. No, no está en 0. Empiezan a medir aquí. Es decir, todo lo que está aquí abajo lo han cortado para impresionar más al observador. Esto es tramposo. Pero bueno. En cualquier caso, como veis, no baja. ¿Y por qué no baja? Porque sigue sin arrancar la economía japonesa. Y si me permite el primer ministro japonés, yo se lo digo, no va a arrancar nunca. Pero bueno, es una forma que tiene de trabajar. Bien, la Unión Europea, esto ya empieza a ser muy largo, vamos a tener un problema porque la Unión Europea quiere reemplazar a los estados a la hora de emitir la deuda. ¿Por qué? Porque quieren ser como Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea va a acabar quitándonos todo lo que nos queda de soberanía y va a emitir deuda ella en lugar de nosotros. Va a haber un momento en que haya deuda de la Unión Europea y deuda de los estados. Pero prohibirán, como prohíben todo, que los estados puedan emitir deuda y lo hará la Unión Europea per se. Y los bancos centrales, la función de los bancos centrales es hacer frente a la emisión de dinero y al control de nivel de precios. La Reserva Federal Norteamericana tiene otra variable, que es estimular la economía. Eso el Banco Central Europeo no lo tiene, pero lo ha estado haciendo. Es decir, ha estado incumpliendo su documento fundacional básico, lo cual es bastante insoportable, pero es cierto, lo están haciendo. Bien, aquí están las funciones que realizan los bancos centrales. Como se nos hace un poquito tarde, pues tampoco es cuestión de pasarse mucho, pero en principio el balance del Banco Central, que está equilibrado entre activos y pasivos, es ilimitado. Me diréis, esto no puede ser, no hay nada ilimitado. Es cierto. No pueden seguir comprando bonos indefinidamente para seguir inundando con euros el mundo, para igualar los activos y los pasivos. No pueden. Pero hasta ahora lo han venido haciendo. Claro, Draghi se ha retirado, ha sido primer ministro italiano y ahora no sé muy bien lo que hace, sin tocar una coma de lo que hizo en 2012. Y Christine Lagarde, que es una señora muy lista francesa, que ha sido directora del Fondo Monetario Internacional y que se las sabe todas, se está enfrentando con la absoluta necesidad de cambiar esa política. Y esa política va a generar muchos damnificados, porque en cuanto han empezado a subir los tipos, han empezado a quebrar las empresas. En fin, esto se sabía que iba a ocurrir, pero había que hacerlo, ¿no? Y si no pagan los estados, bueno, pues al principio es insolvencia, pero la siguiente instancia es quiebra. No he pagado. Pues habrá que solucionar esto porque tú debes dinero y los acreedores tienen que recibir ese dinero. Y entonces entramos en la dinámica de siempre. Bueno, hazme una quita. ¿Qué es una quita? Bueno, si te debo 100, déjame que te deba 50. Y en vez de devolvértelo en 5 años, déjame que te lo devuelva en 10. ¡No! ¡Eso es intolerable! Vale, pues no te doy nada. Uno se sienta sobre el problema que tiene el otro. Ya sabéis, si tienes un problema de 1.000 euros, el problema es tuyo, con el banco. Si tienes un problema de 100 millones de euros, el problema es del banco, contigo. Es así. Es decir, cuando es poco, se supone que lo puedes recuperar. Cuando es mucho, te puedes sentar encima del problema y dejar que madure. Porque evidentemente alguien va a tener que hacerte una quita o una reestructuración, o más aún, una condonación. ¿Qué es una condonación? Vale, tío, no me debes nada. Te lo perdono. Se llama condonar porque significa exactamente lo mismo. Eso se hace con todos los países de África que se sabe perfectamente que no van a poder devolver la deuda. Y ahora me preguntaréis, ¿pero cómo es posible que les hayamos prestado a sabiendas de que no iban a devolverlo? Hombre, tampoco era muy seguro que no nos lo podrían devolver. Vamos a dejarlo estar. No hay alternativas. La política de las camioneras, que os sonará, era que antiguamente, cuando los estados no pagaban, los ricos, que eran los acreedores, mandaban a la flota y les bombardeaban.
Una cosa que tampoco conseguía que les pagaran, pero la Kuski sí que se lo hacían, ¿no? Lo de abajo significa Highly Indebted Poor Countries o Multilateral Debt Relief Initiative. Es que eso me lo desayunaba yo todos los días durante 9 años, con lo cual, ¿eso qué significa? Pues los sistemas que han arbitrado entre el Fondo Monetario Internacional y los países del mundo, de la OCDE reunidos, para ver cómo gestionaban la salida del agujero de aquellos países que no podían devolver la deuda. Y esos países eran países pobres muy endeudados, es decir, highly indebted poor countries. Y a esos países luego durante un cierto tiempo no se les prestaba. ¿Creéis que sigue siendo igual? No, nos hemos olvidado. Les seguimos prestando para que incurran de nuevo en una situación de impago. Y así hasta que la muerte nos separe. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar la deuda del Estado? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, que ya de entrada por venir al mundo ya tienen una deuda tremenda. Por supuesto, pueden intentar recurrir a que haya quitas o impagos, o bien el Estado puede desencadenar una hiperinflación. Mientras haya una Unión Europea, habrá inflación, pero no hiperinflación, porque es que es por vergüenza torera. O sea, no puede ser que incurramos en hiperinflación, porque los problemas en los que incurren los países con hiperinflación son terroríficos. El último caso, 1923, República de Weimar. No me estoy yendo a Argentina, me estoy yendo a Alemania. La hiperinflación que se desencadenó generó el advenimiento del Partido Nacional Socialista Alemán. Eso y otras cosas, pero básicamente que la gente no podía comprar porque los precios subían vertiginosamente, que salían con carritos llenos de monedas. Yo tengo en casa, mi abuelo era militar, estuvo haciendo unos cursos allí y se trajo un billete de 100.000 millones de euros, de marcos. 100.000 millones de marcos, que no valía nada. ¿Por qué? Porque la inflación era galopante. Es decir, que emitían constantemente billetes y como no había subida paralela de productos, simplemente pues seguían teniendo que emitir para que la gente pudiera comprar. Aquello se cortó con una intervención radical, pero los alemanes desde entonces tienen el neocórtex, a ellos les ha pasado del cerebro a la parte del cerebelo. Entonces a un alemán le hablas de inflación, ¡Nein! Y dice Nein, y entonces procura que... Y entonces el Banco Central Europeo estaba muy asesorado por el Banco Central Alemán, el Bundesbank. Bien. No habrá hiperinflación. Pero puede venir una revolución. ¿Y qué hace la revolución? No reconozco ninguna deuda. ¿Se acabó? ¿Qué hizo Fidel Castro? Echa la mierda. No me apagaría usted. ¿Qué hicieron los soviets? Es decir, que ya está. Y la gente dice, no, es la revolución. Oye, ¿y se la envainan? ¿Es una cosa? Una guerra, que evidentemente cuando llega una guerra se acaba con todo, se hace tabula rasa y vuelve a empezar, y es lo que tiene pinta de ser lo más verosímil. O bien la esclavitud de las personas que pierdan por descomposición de la familia, y ya vamos terminando, al Estado para que no le interesa a la familia. El Estado lo que quiere es contribuyentes, o sea, personas que paguen impuestos. En forma de familia, en forma de ser solos o en forma binaria, o da igual. Gente que paga impuestos indirectos por el hecho de moverse, respirar, comer, comprar pan, pumba, 21% de IVA, que subirá. Y si no, luego, pues los impuestos directos que paga cualquiera por el hecho de desarrollar algún tipo de actividad económica. Todo está tasado y al final llega el IRPF, dice, paga usted entre el mes de abril y el mes de junio, aquí tiene usted que hacer la declaración de renta. Hay gente a la que se le devuelve, fíjese usted. Pero bueno, ¿tiene algún interés el Estado en que haya familia? Para nada. ¿Tenemos algún interés nosotros en que haya familia? Todo. Porque precisamente es el que nos permite sobrevivir y el que nos permite educar a nuestros hijos, hacerlos crecer, darles un futuro que el Estado compromete incesantemente. Y con esto me vinculo a lo que dije el último día que estuve aquí. Me hizo mucha gracia. Más dura será la caída. Este señor es el presidente o el director de la Reserva Federal Norteamericana y está intentando aterrizar la economía norteamericana. Soft landing o hard landing. ¿Eso qué significa? Que me puede dar una castaña como suba mucho los tipos, o no me la doy si los tipos no los subo mucho, los tipos de interés, perdón. Y entonces me hizo mucha gracia porque está el hombre ahí, ha heredado a una tal Yellen, que era una señora muy divertida, que sostuvo, no sé si fueron 8 años, y no hizo nada. En 8 años no movió un dedo, no movió un tipo, no hizo absolutamente nada, materialísima. Y ahora se ha encontrado con que tiene que hacer algo, ¿no? Pero bueno, y no hice nada del otro porque el presidente norteamericano dijo, tú quieta parada, no me toques ahora, el señor se llamaba Obama. Luego llegó Trump,
que en 4 años la verdad es que endeudó más a los Estados Unidos, a pesar de que su intención declarada era que no, y ahora ha llegado este señor, bueno, o el equipo que sustenta a este señor, que no tengo nada claro si este señor se entera muy bien de lo que hace, y sigue subiendo vertiginosamente. Esto es y sigue subiendo vertiginosamente como consecuencia de una cosa que se llama IRA, es decir, IRA, que es el sistema que han arbitrado de 500.000 millones de dólares, me parece recordar, para que haya una transición energética entre los combustibles derivados de los hidrocarburos y la economía verde. La galleta va a ser tremenda, no va a pasar. Es decir, no se os ocurra ni poner paneles. El que nos los haya puesto, yo le doy una palmada y le regalo una botella de vino en Navidad. No os creáis absolutamente nada. ¿Y sabéis por qué? Pues por un argumento muy científico. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. ¿Os ha parecido científico? Todo esto lo pagamos nosotros. Nosotros como personas, nosotros como familia, nosotros como empresas. ¿Cómo? Os lo he dicho al principio, a través de nuestros impuestos. Se están quedando con nuestros recursos, legalmente. No hay nada que hacer. Es una cosa espectacular. A través de los impuestos, claro. ¿Y a través del impuesto del pobre? No, si yo tengo los impuestos bajos, pero tengo una inflación del 20%. ¡Ay, amigo! O sea que yo, que soy pobre y tengo pocos recursos y no puedo movilizarlos para incrementar mi sueldo porque no puedo ascender al siguiente escalón, resulta que todo me cuesta 20% más cada año. Y vaya si se nota. Entonces, ese es el impuesto del pobre y lo que hacen. El endeudamiento salvaje en Occidente es un fenómeno bastante nuevo, pero es creciente. Y utiliza un término griego, catarsis. ¿Qué significa catarsis? Purificación. ¿Cómo nos purificamos? Por el fuego. ¡Tachán! Y no estoy hablando de un meteorito, estoy hablando de una guerra. Si os acordáis de la última presentación, terminaba con esta imagen. El dios tonante que decía, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué es lo que quiero deciros? No queremos ayudas del Estado. Me diréis, ¿cómo que no? Si me dan la paguita, si yo con la paguita vivo y con 2 o 3 chapucillas ya tiro para adelante. No queremos eso, porque eso es lo que está destrozando las economías. ¿Quién paga la paguita? El Estado. No, hombre, no. La pagamos nosotros. Cuanto más parásitos haya, no queremos financiar parásitos. Y no estoy hablando solo del perro flauta, que los parásitos son todos aquellos que viven del sistema, empezando por los políticos al uso, y por la patronal, y por los sindicatos, y por los observatorios, y por las ONGs, y por los fondos que se le dan al equipo femenino de fútbol español. Ya, es que podemos descender a cualquier nivel. Oye, que cada uno salga adelante con los recursos de que dispone. Y cuando lleguemos a la base social, hablamos. Pero todos los demás, que es pura jeta, eso no lo financies. No queremos que lo financien, ¿vale? Por supuesto, queremos reducir el elenco. El elenco es el conjunto de personas que actúan. Estos actúan. Bueno, pues cuantos menos actúen, mejor. ¿Por qué cada vez hay más políticos en todos los ámbitos? ¿Por qué se han inventado las autonomías? Es una mamandurria tremenda que todos los partidos explotan convenientemente. No nos hacen falta. Aquí no ha habido autonomías nunca y vivíamos estupendamente. En fin, en resumen, que no queremos pagar más impuestos. Así es que esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Has tocado un tema muy interesante sobre quién detiene la deuda de quién. Y has hecho el paragón de Japón. Es decir, en Japón la deuda al 30% la tienen los residentes y esto disminuye el peso de la deuda. Otro más o menos es Italia, con la diferencia que no son residentes, sino son residentes en Suiza o en Luxemburgo, pero son ciudadanos italianos. No residentes, pero italianos. Luego hay otro tema bastante importante que al final incide, y es, claro, el tema era la deuda pública, pero hay otra deuda, tú lo has tocado un poquito hablando de los Estados Unidos. ¿Cuál es la deuda de las empresas y de los particulares? Porque en el conjunto, las compañías de rating miran también a cuánto el país
no solo el Estado, pues en cuanto el país está endeudado. Y el ministro de las Finanzas de Holanda siempre reprocha a Italia que tenemos una altísima deuda pública y un altísimo ahorro particular. En parte tiene razón, porque el ahorro es menos productivo y además porque nos permite llorar para pedir dinero, porque si tú haces un net, claramente disminuye. Ahora, habría que buscar un equilibrio entre las dos. Mi pregunta es muy importante el ahorro de la familia que incide en este sistema, o es bien que la familia gaste, gaste y gaste? Bueno, es una buena pregunta. Y ya sabéis que sin ahorro no hay inversión. Esa es una igualdad macroeconómica fundamental. Es decir, la inversión se tiene que realizar sobre la base de los recursos disponibles. Y los recursos disponibles son, en principio, aquellos que proceden del ahorro de las empresas y de los particulares, que se supone que están en el sistema bancario, es decir, están depositados en el banco. El banco puede arriesgar con los préstamos que concedería sobre la base del dinero que ha depositado la gente. Esto lo hace de una manera estándar hasta que el negocio bancario se ha desmoronado como consecuencia de los tipos de interés negativos. El banco no puede remunerar el ahorro y entonces la gente conserva el ahorro de otra manera, o en metálico, o hace adquisición de activos, o compra ladrillo, etcétera. Es decir, ese dinero no es que esté fuera del sistema, pero no genera inversión, porque no ha pasado a través del sistema. ¿Y por qué no ha pasado a través del sistema? Porque como el banco no puede remunerar el ahorro de la gente, porque los tipos de interés son negativos, dice, pues chico, pues que cada palo aguante su vela, ¿no? Es una situación de irregularidad absoluta. Cuando Mario Draghi en el 2012 dijo, no, esto no va a pasar, se suponía que en el 2013 o 2014 iba a soltar la mano y dice, venga, que quiebre el que tenga que quebrar. No estados, sino empresas. ¿Y cómo? Dejando que subieran los tipos de interés o habilitando la posibilidad de que subieran los tipos. No lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque a pesar de la autonomía, que lo ponía ahí, de los bancos centrales, en el fondo los bancos centrales no pueden desatender las peticiones de los responsables máximos de los políticos de los países. Es decir, es algo que Clinton lo hizo con Greenspan, me parece recordar de una manera muy directa. Y entonces no subió los tipos. Pero tenía que haber subido los tipos para que se hubiera producido la remuneración del ahorro, y ese ahorro, a través de la reserva fraccionaria, que es otro tema que bueno, Máximo sabe mucho más de financiación que yo, pero la reserva fraccionaria es que el banco tiene 2 y presta 100. Y dice, joder, ¿y de dónde lo sacas? Dice, de mi cara dura que tengo bonita. Pero ¿y esto cómo lo haces? Dice, porque por historia sé que no todo el mundo, ni mucho menos, va a venir a recuperar, dame mi dinero, y entonces se queda colgado de los 100 que ha prestado, y eso se llama reserva fraccionaria. Una fracción la puedes dejar como reserva, el 2%, y el resto lo puedes prestar, hombre, que no va a pasar nada. Y si pasa, para eso está el Estado, para pagar a las personas que no tienen demasiado recursos, bueno, hasta 100.000 euros, eso es bastante, en cuentas corrientes, el Estado con el Fondo de Garantía de Depósitos te devuelve lo que el banco no te va a dar. Con lo cual hay una especie de conchavamen. Pero todo esto se rompe si los tipos de interés reales son negativos. Porque el banco no remunera el ahorro y los italianos dicen yo, el dinero. ¿Y cuál es la otra vía para eso? Me lo gasto. Pero eso es lo que se llama cebar la bomba de la demanda. Si tú no actúas sobre la oferta y sobre la demanda al mismo tiempo, la economía no funciona. Esto es actuar exclusivamente por la vía de la demanda. Me lo gasto todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que compras productos chinos. Con lo cual estás estimulando la economía china. No, pero una pregunta. Sí, cómo no. Como, a ver si lo entiendo. Una comparación. Cuando una empresa, las acciones, no tiene nada que ver con las... No, pero es parecido. Pero es que las acciones se supone que son pues para una actividad, para un crecimiento de la empresa que va a aportar nuevas tecnologías o lo que fuere. Pero la deuda, yo me hago la pregunta, ¿la deuda es un dinero? O sea, otro prolegómeno. El dinero que circula por un país o por eso, pues debería representar la actividad económica de
de las personas que están implicadas. Pero la deuda pública es un dinero muerto, o no sé cómo explicarlo, es decir, es como una forma de emitir billetes o sin un respaldo de actividad económica, por eso. Entonces, es algo que está que es contraproducente en sí, ¿o no? Sí, los economistas, yo como soy de políticas, pues digo los economistas, que son los que saben. Yo estoy rodeado de magníficos economistas desde que aprobé la oposición. Y tuve que aprender que ese fenómeno se llama crowding out. Crowding out es, yo crezco y te echo. Es literal la traducción. Es decir, el Estado ocupa todo el espacio y obtiene los recursos que las empresas ya no pueden obtener porque el Estado paga más y mejor. Y saca a las empresas que no pueden obtener esa financiación porque el Estado ha crecido tanto que las ha echado. Sí, bueno, eso tiene también, en mi opinión, hay pros y contras. Es decir, que el Estado, contra lo que habías dicho antes, tiene la función también de procurar una serie de servicios y que fomenta un empleo, o sea, un empleo que es servicios, que es necesario. Y es una forma de ocupar y de generar actividad, y ese dinero y esa actividad de esas personas que no están en una fábrica, sino están son políticos o son parados. Bueno, pero están haciendo una actividad que a veces es necesaria. Lo que quería decir es que lo que no se atiende últimamente es el crear actividad. Es decir, y eso es una obligación del Estado, porque unas particulares es muy difícil que creen una empresa importante. Es decir, desarrollar una tecnología, no sé si lo podía hablar, como en España se perdió la tecnología del automóvil, se ha perdido la naval, o se está perdiendo. Entonces, fomentar esos polos industriales, o como se quiera llamar, sí que, en mi opinión, es una labor del Estado, porque está desatendida. Es decir, entonces se genera deuda, se genera... Bien, es un lío. Y bueno, como hay más preguntas, no quiero alargarme, pero al principio el Estado debe de crear el marco y los medios necesarios para que los particulares y las empresas arriesguen sus capitales y sean productivos. No el Estado, sino las empresas y los particulares. Sí. Y el Estado desarrollaría una acción subsidiaria si ve que al final nadie desarrolla esa actividad, pero solamente en última instancia. Lo que tiene que hacer es baja los impuestos, macho, y verás cómo la gente invierte. Es tan sencillo como eso. Y no me cambies la normativa cada 2x3 y no me crees 17 normativas distintas porque te has cargado el mercado único. Y así, sucesivamente, si en realidad ya estaría encantado de pagarles el doble y mandarles a casa. Porque te diría mucho mejor. Sí, indirectamente lo acabas de decir, que eso es lo que yo tengo que... a donde yo quería ir. Tenemos que ir a la política. Tenemos que poner políticamente un gobierno o una forma de vida que se establezca unas pautas, unas normas en las cuales se rebaje todo esto. España ha tenido ya esa ocasión. Con Aznar se rebajaron todo el problema económico y España empezó a crecer. Con Rajoy también, con Franco también. Es decir, que todo eso se mete dentro del cubo de una buena política y además encontraremos cómo los países que están dirigidos por personas dentro de esas buenas políticas, pues suben. Tenemos el caso de Alemania y España. Alemania, con 80 millones de habitantes, tienen medio millón de funcionarios, o más o menos. Sí, España, con 45 millones de habitantes, tenemos millones de funcionarios. 3.300.000 millones. Tenemos nosotros 17 autonomías, 17 gobiernos, 17... Claro, es que eso, lo que estamos hablando es que todo eso son como consecuencias de ese mal gobierno que tenemos nosotros y todos los estados en general que están gobernados por gobiernos autoritarios. Gastadores, ¿no? Más que nada gastadores. Autoritarios. Gente que está dispuesta a subirse en el gasto para que les voten. Y el problema es cambiar esas políticas, cambiar esos gobiernos, y mientras no se meta eso en la cabeza y seamos siempre una política de tener nada más que a ver si yo gano para poner ahí de funcionario y vivir de toda mi vida,
Ese es el problema. Claro, el problema es que, claro, los políticos que hacen el diseño de la política, pues no les interesa a ellos bajar su industria. O sea, hay una inflación de políticos. Es clarísimo. Cuando hablo de catarsis es que esto no se va a conseguir, no vas a convencerles. Claro. La gente, bueno, por eso, digamos, hay gente que propugna, digamos, pues la abstención activa de tal forma, bueno, pues que lo que ocurre que eso es un poco ilusorio que se consiga. Es imposible. Pues es que lleguen políticos que sean capaces de... A ver, hay políticos sí, conscientes, honrados y que lo entienden. Lo que pasa es que todos los demás tienen chiringuitos. Entonces, es así, es un poco triste, pero es así. En fin, no quiero ser muy pesimista, pero no es fácil encontrar una solución a esto. Máxime, considerando que a estos les pagamos nosotros. A ver, se supone que son servidores públicos. Yo cuando entré en la administración, y de esto hace ya algunos años, pues tenía muy claro que era un servidor público y me he dedicado a hacer eso desde que nací. Pero mis compañeros de ahora no tienen esa conciencia. No es que estén cachondeándose del público, no tiene nada que ver. Pero no tienen la conciencia de la voluntad de servicio, que era algo que a nosotros nos inoculaban en los años 70, finales de los 70, ¿no? Que es cuando yo entré. Pero bueno. El tema es de una cuestión, quizá como decía Manuel, de moral de base. A mí me ha chocado hace 2 semanas que estuve hablando con 2 directoras importantes de una institución tecnológica y me dijeron, pero si llegan los chicos aquí y no saben distinguir, pues pero vamos, realmente un zapato desde un cinturón. Sobre una información muy defectuosa del capital humano. Absoluta, no existe. Y esto, sobre esta base, ¿tú qué creas? Porque la ignorancia a este nivel crea una falta de ética incluso, porque tú eres, ¿cómo se dice?, carne de cañón para cualquier telediario, cualquier periódico. Es decir, manipulable al máximo. Pero no tienes criterio. Hemos hablado, me sumo un poco si no queréis hacer otra pregunta, porque total, yo para qué voy a seguir hablando, pero el otro día me llama un empresario con el que he tenido mucho contacto a lo largo de los años, porque ha trabajado en África y el hombre, pues yo le veía y tal. Oye, José Ramón, ¿te importaría que te hiciera unas preguntas? Digo, ya, por favor, si yo te puedo ayudar, pues solo faltaba. No, es que la persona que ha ocupado tu puesto no conoce los conceptos del trabajo que está haciendo. Digo, ¿qué quieres decir? Dice, pues porque cuando le hablo de, oye, este país que está en una categoría que CESCE, que es la Compañía Española de Seguro de Crédito, que tiene unos cuadros y que simplemente tienes que leerlo, pero para leer el cuadro tienes que saber lo que significa cada uno de los conceptos y tal. No viene de nuestro ámbito de formación, sino de otro, porque funcionarios, los puestos lo pueden cubrir gente de la Administración General de cualquier origen, y su formación es específica de ingeniero de otro tipo, y no sabe, cuando está hablando de financiación, no sabe de tipos de interés, de concesionalidad, de la OCDE, de las condonaciones, no sabe. Entonces, cuando el empresario le pregunta, esa persona dice, lo siento, pero yo esto no sé. Eso es terrible. Es decir, cuando los jefes, que son los encargados de nombrar y cesar a las personas. Ojo, que cuando no es un puesto de libre designación, no sé si sabéis lo que es un puesto de libre designación, quiere decir que el jefe te nombra porque eres tú y te cesa cuando le da la gana. En cambio, los puestos que ganan el concurso, la persona que los gana se queda. ¿Cómo es posible que haya ganado un concurso una persona que no conozca los rudimentos básicos del trabajo que se le ha encomendado? Bueno, pues está pasando eso en la Administración General del Estado. No quiero deciros ya cómo puede ser las comunidades autónomas, no tengo ni idea, porque como no los conozco. Pero lo que está bajando es el nivel de formación del capital humano hasta tal punto que nos meriendan los coreanos, los chinos, los malayos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la cultura del esfuerzo. Y eso se ha perdido con el Estado mamá o con el Estado asistencial que hemos dicho anteriormente cuando has empezado. Es decir, esto es un fenómeno tremebundo que hemos generado nosotros. Nosotros no nosotros personalmente, pero sí nosotros, con nuestra lenidad y con nuestra permisividad. Hemos consentido, no sé qué hubiéramos hecho, ¿no? Pero hemos consentido que esto fuera evolucionando hasta el punto
de que, como decía el Guerra, alguna vez acertó, a este país en 25 años no lo van a conocer ni la madre que lo parió. Pero es que han pasado más, porque estoy hablando del año 82, y este país está absolutamente descompuesto. Tan es así que lo habréis leído. Los de Desocupa, que sabéis que es esa empresa que se dedica a tal, dice que no, la mayoría de nuestros clientes son extranjeros, porque les han ocupado sus casas en España. Y entonces se han enterado y vienen a nosotros. Es decir, somos un Estado fallido, señores. Pero vamos a poder ir al cine por 2 euros. Teniendo en cuenta, No, eso es para que le votes, luego se olvida. Pero teniendo en cuenta que yo vivo en un pueblo que no hay cines y me tengo que gastar 40 euros para irme a 40 kilómetros. Pero es eso, es un insulto a la inteligencia de la gente. Se debe pensar que todos somos tontos, cuando lo que somos es Mira, inermes. Yoli Tenacillas ha dicho que va a poner el trabajo para que, de forma que va a llover mucho. No, lo ha dicho mucho peor. Voy a cambiar el clima para que se adecue a los requerimientos del trabajo. Hay memes al respecto, que te cagas ya. Bueno, pues ese señor es vicepresidente del gobierno. Quiero decir, estamos... cuando la gente dice, no podemos caer más bajo, espérate, que viene Pol Pot. Porque claro... Es que está fallando la ética del trabajo. Sí, adelante. Solo quería hacerte un planteamiento. Todo esto de la inflación y los tipos de interés, y todo eso funciona por debajo de un 10%. Después que la inflación pasa a eso, no se pueden aplicar las reglas teóricas de la economía. O sea, es lo que yo pienso, porque no tiene sentido. O sea, alguien que tenga inflación del 50% no le puede dar un interés del 60%, porque eso, o sea, en el banco, porque es un desastre. Anunciado a lo largo plazo, porque lo he vivido. Yo soy de Venezuela y allá con la inflación ha dicho desastre. Mucho más que eso, claro. Y sabemos que toda la teoría esa de la inflación, de que poner la tasa de interés y todo eso, no funciona. O sea, no funciona después del 10%, es imposible. Y segundo, que lo que hemos visto ahora, con lo que ha pasado, tanto en Estados Unidos con el cambio en la tasa de remuneración de deuda, de solo subir un 0,25, ha hecho caer bancos. O sea, 0,50, que los bancos que cayeron ahorita en Estados Unidos es porque subieron los puntos y ellos tenían papeles que ya no valen lo que valen los puntos. Ahí discrepo, pero bueno, es la teoría que han explicado. No, es que los bancos que han caído es que están muy mal gestionados. Es decir, son bancos que están gestionados por absolutos incompetentes, que están utilizando criterios de género por delante de criterios financieros. Por eso os digo que no os preocupéis, que lo que no puede ser, no puede ser, y al final nos vamos a la mierda todos. Y una vez estemos abajo, pues a ver quién sale, ¿no? Hay dos cosas. Lo primero es que el Banco Central Europeo tiene un referente del 2% de inflación, que es el Deutsche Bundesbank tenía ese referente también. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la hiperinflación de Weimar, pero no es un 10, es un 2. ¿Por qué un 2? Porque ellos entienden que eso estimula la economía. Bueno, son teorías gordísimas detrás que no vamos a hablar ahora de ellas. Yo no me las creo y me parece que es justamente lo contrario, pero en fin, es otra historia. Y luego, los bancos que están bien gestionados, dentro de las limitaciones que mandan la mala actuación de los estados, no caen porque hay una variación del 0,25 del tipo de interés. Si te fijas, las variaciones de los tipos van de 0, como mucho de 0,5 en 0,5. Cuando están en 0 a lo mejor te dan el 1, porque dices, joder, qué menos. Pero ahora ya no suben mucho más porque no saben cuál es el efecto. Por mucho que tienen modelos econométricos de primerísima línea muy fiables, no como los del tiempo atmosférico, hablando tú y yo, sino porque están probados, subir 0,25 y esperar a ver qué pasa. Tan malo sería no subir los tipos durante 5 años como ponerlos al 10% de golpe, porque te cargas la economía, pero absolutamente. Es decir, hay que ser cuidadoso, hay que ser mirado, pero no por un 0,25 quiebra un banco bien llevado. O sea, son bancos de mierda, con perdón. Y bueno, el último ejemplo es lo que pasó con Arabia Saudita, que no quiso seguir dándole dinero al Credit Suisse.
Porque probablemente es que llevan batas largas y tal y gorrillos, pero son listos, que yo los conozco. Tienen una gran formación financiera, gran formación financiera. Por eso te pregunto qué opinión de eso, porque ya no sabía perfectamente que el banco no iba. Y entonces dijeron, no, yo no voy a darle más dinero porque es como darle crédito a un cadáver que va a acabar cayendo. Entonces voy a perder mi dinero. Pues yo no lo hago. Que Arabia Saudita maneja sus fondos, a ver, con una largueza que nosotros a veces no entendemos. Es decir, eso de coger que se pare el país y seguir pagando a todos durante varios meses. Yo estaba allí y tenía que informar semanalmente. E informaba semanalmente con datos del Banco Central. Era una cosa absolutamente impresionante. Y cuando ya la situación se normalizó, entonces, pues habían perdido, que no lo habían perdido, que simplemente había derivado a consumo, lo que había fallado era la producción. Pero como la producción saudí en un elevado porcentaje de su PIB todavía descansa en la producción de hidrocarburos líquidos, pues porque eso sí que sigue funcionando. Es decir, tú no succionas con tu boca para que salga el petróleo, eso va solo. Entonces la gente, lo que no había era servicios, las ciudades estaban vacías, no podías circular, solamente estaban abiertas las farmacias, podías entrar de uno en uno, lo gestionaban los chinos. O sea, aquello fue una situación en la que cayó el PIB, no sé decirte, yo creo que fue entre un 5 y un 8 anual. Lo que pasa es que no duró tanto, porque yo el informe dejé de hacerlo porque mis jefes se hartaron de leer, no los míos, los de todo el mundo, o sea, y ya cuando vieron cómo iban las cosas dejamos de hacer el informe. Pero cayó brutalmente, como cayó en España. ¿Por qué? Porque la actividad cesó, porque no podía haber interacción interpersonal, la gente no podía entrar a las fábricas, por supuesto no iba a los restaurantes. Bueno, entonces cae el PIB, sobre todo porque nuestro PIB es un PIB de servicios más que otros PIBs europeos. Servicios de interrelación personal, no servicios bancarios, ¿vale? Son servicios de, hola, ¿qué quieres? Un café. Vale, pues nosotros somos turísticos, que esa es otra consecuencia del ingreso de España en el mercado común, pero eso otro día. Una cuestión, no tiene que ver con la economía, sino pienso que la pandemia, el confinamiento, yo creo que no ha servido para nada, que ha sido más bien negativo, y de alguna forma, pues no sé por qué políticamente se ha propuesto ese sistema. Con eso ha habido una quiebra económica, etcétera. Es decir, que de alguna forma yo creo que ha habido ahí unas decisiones, según mi punto de vista, equivocada. No sé. A ver, la OMS hay un organismo que tiene la máxima responsabilidad en materia sanitaria internacional y te dice que hay que hacer esto. No tenían ni idea. Claro, se habían basado en lo que los chinos habían dicho que era mentira, como todo lo que te dice un chino es falso. Entonces, claro, desencadenan una histeria. Y entonces, ¿qué hace un líder político? Lo que han hecho los suecos, que decir, no, mire usted sigue trabajando igual. ¿Qué pasó? Que al principio el contagio fue tremendo y digo, echando las culpas al primer ministro. Y luego resultó que no. Que nosotros subimos, ellos bajaron y más o menos. Pero claro, tú dile a un líder político que le lleve la contraria y que empiece a haber muertos. Vamos, por favor. Ya no, me da miedo, pero claro, no había ahí lo del grupo de expertos, era un cuento chino. No existía. Con lo cual, no había tal grupo. El político, pues consultó con los expertos y tal, ¿no? No, consultó con el resto del partido y dijo, no podemos arriesgarnos. La gente que se quede en casa, vamos a hacer lo que hacen los demás. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. O sea, el miedo fue digamos, el motivo de la actuación, ¿no? Y perdona, y una cosa además, que fue declarada inconstitucional porque no es estado de alarma y tal cual estamos. Sí. No sale, o sea, yo no veo la tele desde hace muchos años, pero los periódicos poco vuelven a decir de eso, no sé. Eso es para que el gobierno, vamos, dimita en bloque. No, ya, en teoría, es que ¿cuántas cosas inconstitucionales? Ya, pero y la gente tampoco reacciona, es lo que yo. Ha habido una demanda que la ha ganado un ciudadano, me parece que gallego, me parece algo de eso. O sea, una demanda particular que se la ha ganado el Estado, respondida por un tribunal y con una indemnización X, no sé de cuánto. Entonces se supone que va a haber muchas demandas de eso. No, la Fiscalía General ya cortó las alas a todas las demandas de los particulares. Estas habrá colado por alguna razón. También fue un fiscal que prohibió y dijo que las demandas se las guardaran en el bolsillo, que no admitían ni una.
Sí, esta que viene, sea capaz. Depende, Pero hay ninguna que se ha llegado, y ha llegado al Supremo. El cierre del Congreso fue la cosa, ni en guerra se ha cerrado el Congreso. Y va este tío y cierra el Congreso. Y las consecuencias son cero. ¿Por qué? Tú has dado con la clave. ¿Qué es un medio de comunicación de masas? Es un negocio, ¿no? Es un negocio. Y los negocios que buscan ganar dinero, ¿no? Y como la situación está mal porque hay muchos medios, muy pocos consumidores y muchas dificultades para mantener las cuentas, llega el esto de diciembre, te voy a dar propaganda institucional, si te portas bien. Y ya está resuelto. Para mí esto de la pandemia ha sido el punto de no retorno de la muerte de los estados de derecho. Sí, ha sido muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y el siguiente es la política climática. Sí, las mismas pautas. Yo creo que eso fue la excusa del Cambio climático. general. Sí, bueno, Sí, porque dicen, ¿cómo se llama? El gran reseteo, ¿no? Sí, Claro. Sí. Y eso te lo dicen las élites, las superélites dominantes de todo el mundo que se reúnen en el Club Bilderberg, en Davos, en tal, y que son los que quieren realmente controlar los recursos del mundo, que las clases medias se minimicen y todos los demás esclavos. Lo ponía ahí en la última. Entonces, bueno, oye, tendremos que reaccionar de alguna manera. No, pues fijaros, yo, hablando del cambio climático, que no estábamos hablando de eso, pero lo he comentado con varias personas, notamos un rechazo generalizado y frontal a las políticas oficiales en materia de cambio climático, cada vez más sonoro, cada vez más extendido y cada vez más incrédulo. Es decir, como esto no puede ser y además es imposible, pues la gente ya llega a un momento que ha dicho, ¿pero esto qué es? Y lo de Alemania va a ser un cataplof, porque suena alemán, cataplof. Entonces, se va a parar la máquina económica alemana. ¿Cómo lo están salvando? Quemando carbón. Por el amor de Dios, pero si los verdes están en el gobierno, eso implica que no tienen vergüenza alguna, que les da exactamente igual todo. Pero la gente lo está viendo. Hemos cerrado las centrales nucleares, las últimas 3 las han cerrado hace muy poco tiempo, un mes aproximadamente, y dependíamos de un gas que no llega, estamos sacando gas de otro lado, hablando en términos de Alemania. Y lo que nos queda ahora es eólica, solar e hidrocarburos sólidos, no líquidos ni gaseosos. Los gaseosos es el gas, el líquido no lo quema porque no tiene centrales para quemar fuel ni gasoil. ¿Qué queman? Lo que han quemado siempre, carbón. O sea, que se supone que aquel producto que emite mayor unidad de CO2 mayor cantidad de CO2, por unidad energética emitida, que era la bestia negra, que era al que había que eliminar como fuera, resulta que lo estás quemando tú, que eres el que propugnabas eso, pero tío, ¿pero tú de qué vas? Bueno, pues el problema no va a ser ese, porque a la gente en el fondo parece que nos da igual que nos tomen el pelo. No, el problema es que la máquina se va a parar. Porque la energía solar y la eólica, los que os hayáis leído mi libro lo encontraréis allí, los que no os lo digo yo ahora. No tiene concentración energética suficiente para servir a la industria. Es decir, no tiene capacidad para que sea consumido en industria pesada. Con lo cual, o lo haces a través de o nucleares, o gas, o carbón, o paras el país. Y claro, la situación es realmente incómoda. Y yo creo que ese señor que tienen al frente, el tal Scholz, que es un ministro de Finanzas, que debe saber un montón de finanzas, pero que como es del SPD, pues no tiene enjundia moral, pues va a encontrarse en una situación de muy difícil resolución. Pero no es que yo me meta con el SPD, porque el partido anterior, donde la Angela Merkel era de otro partido, se comportaba exactamente igual. Quiero decir, los errores de los alemanes, ¿por qué hablo tanto de los alemanes? Porque los alemanes son el puntal de la Unión Europea. Sí, lo que ocurre es que tiene una mentalidad tan idealista que se van fuera de la realidad. Y ha sido un problema, ese idealismo alemán ha creado muchísimos problemas, como la escuela de Chicago. Desde 1871, sin ir más lejos, que acabó el Segundo Reich. Digamos, es que empiezan a encubrar tonterías, se creen que son tal. Ahí está, se creen que son tal. ¿Sabes cómo empezaba la primera estrofa del himno alemán? No, pero... Deutschland, Deutschland, über alles. ¿Eso qué significa? Alemania por encima de todo. Sí, ¿no? Se creen que son, Si tú te pones a cantar eso, los niños se lo creen desde que eran pequeñitos y ven que tu economía crece, que sois rubios y guapos. Tenemos un problema, Houston, absolutamente espantoso. Han cambiado el himno. Pero con eso
la música es la misma, pero la letra no, afortunadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Entonces, son solo 80 millones, pero claro, están en el centro, es el imperio central. Y si se hunden ellos, que están empezando a encontrarse en una situación muy difícil, nos hundimos todos detrás, y esto es un problema gordísimo. Y tienen la guerra a 4 palmos de distancia, que esa es otra. Y no tienen un ejército apropiado para los 80 millones. Es decir, es una situación como no hemos tenido nunca. En el artículo que podréis leer en mi blog, aprovecho, que lo he comentado antes, mi teléfono os lo doy. Si queréis que os llegue el blog, no es que yo sea la santa palabra, pero os lo mando porque es legible, es razonable. El próximo, que sale el miércoles, va de esto. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Que se nos ha caído la Pax Americana. Vosotros sabéis lo que es la Pax Americana. Es decir, el orden mundial establecido en 1944 en Bretton Woods. En los países avanzados no había guerra. La Guerra Fría se desarrollaba en el Congo, en Cuba, en Corea, en el año 50, pero nunca, ¿por qué? Porque los americanos y los soviéticos estaban en el ten con ten. Se hunde la Unión Soviética y dicen, ya está, la economía liberal, porque tiene que haber siempre el bien y el mal. O sea, la historia se mueve, y se mueve contraponiendo contrarios. Y entonces, pues ahora mismo la Pax Americana ha desaparecido porque Estados Unidos ya no es capaz de mantener el predominio que tenía, aunque solo sea porque los chinos son poderosísimos ya, engañándonos durante muchos años. Por eso me gustaría que leyerais mi artículo del blog que sale el miércoles a las 0001, que ya está programado. ¿Taiwán? ¿Qué va a pasar con Taiwán? Nada, los chinos tienen una gran virtud que nosotros no conocemos, que es la paciencia. La paciencia. Cuando los ingleses quisieron devolverles Hong Kong, no sé si fue en el año 50 y algo así, vamos a firmar un acuerdo y nos lo devuelven en el 90 y 2000. Y dijeron los ingleses, pero te lo doy ya. No, que no estamos preparados. Usted, fírmeme esto. Y cuando llegó el momento, los chinos se quedaron con Hong Kong, respetando no sé qué cosas, luego ya lo de siempre. Pero no tienen prisa. Lo de la fruta madura para ellos es un concepto, son pacientes. Lo que pasa es que la situación está volviendo desde el punto de vista y los movimientos que está haciendo el gobierno japonés son a tomar muy en consideración, porque ya han duplicado el Producto Interior Bruto a disposición del armamento. Del 1 han pasado al 2. Y se llama Japón, no se llama Suiza. Sí, es un gran país, claro. Lo dice Máximo está en relación con la tradicional enemistad sino-coreano-japonesa, que no es desde el año 34 en Manchuria, que aquello fue un crimen terrible de los japoneses, no. 1260. Claro, es que esta historia es muy antigua. El Japón no se puede dejar comer la tostada. Y Corea dice, Corea antes era un país pobre, todo Corea, era unificado hasta el año 53. Pero ahora Corea del Sur es un gran país en el sentido de que tiene bastante más PIB que el nuestro. No ya el per cápita, que nos han rebasado. No, más PIB. Porque han crecido vertiginosamente, como muchos países del área, a base de esfuerzo, de inversión y de capacitación del capital humano. Pero no hay que volver por ese lado. Lo que hay que hacer es, Japón no puede permitir que esto siga así. Entonces los chinos son mucho más potentes que los japoneses en términos absolutos como ejército, pero un ejército que camine no tiene mucho que hacer en la guerra moderna, ¿no? O sea, tampoco... Yo no sé que China pueda tener un interés militar. No lo tiene. Es simplemente que quieren un imperio gigantesco, irán ampliándolo todo lo que puedan. El mar del sur de China, las islas Spratly, el no sé qué, y que se anden con cuidado los rusos, ¿eh? Y los flujos comerciales. Y los semiconductores, que donde más se fabrican y es con lo que mueve toda en Taiwán. La economía, es en Taiwán. Con máquinas holandesas, sí. Sí, máquinas holandesas, pero bueno, las luces que utilizan, la luz violeta y todo eso, no se están intentando reproducir. Es muy difícil. Es que tienen un avance tecnológico de 20 años de adelanto. Es que los taiwaneses son muy listos, son chinos. ¿No? Claro. Pero que desde todas las empresas que están ahí, hay una que es la TC, no me acuerdo. Sí, unos nombres, sí, son 4 iniciales. Sí, que era fundada por un chino americano, luego cogió la ciudadanía,
Pero es que yo sé que ahora, ¿sabes? Lo que me he oído y lo que estoy leyendo de un libro, que si ahora mismo China se puede hacer, porque la guerra es la guerra de los de los chips ahora mismo, no la vemos la guerra. Entonces, si se hacen con los chips y con las fábricas y todo eso, que las destruirían, paralizarían toda la economía mundial. Es que no les interesa. Si yo fuera chino, con la paciencia que han demostrado tener y en la posición en la que se encuentran, ¿qué prisa tienen? Hombre, tienen problemas internos muy gordos, que normalmente no vemos. Vamos a, no sé, hablar de China ahora, yo creo que nos ha traído nuestra compañera. Y os recuerdo el domingo a las 3, 2, 1, Ahí está. en la feria de libros. De 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3. Yo vendré como a la 1:15 más o menos. Y los que queráis que os mande el blog al teléfono, si queréis tomar nota de mi teléfono, os lo digo para que me digáis, hola,